Está con nosotros el excongresista Richard Arce, porque parece que aquí se va a cometer una injusticia, o de pronto el señor Richard Arce dirá si él ha caído en una trampa. Él anunció su candidatura al gobierno regional de Apurímac y anunció su candidatura por Somos Perú. Somos Perú, pero hoy no va a ser inscrito finalmente, no lo han desembarcado de la carrera electoral, y Richard Arce nos va a contar por qué está desembarcado de la carrera electoral. ¿Qué pasó? Bienvenido al programa. Gracias, Mávila, un gusto como siempre. En realidad es una ¿Lo han situación tachado? bastante ¿Qué compleja. pasó? No, al contrario, hemos seguido escrupulosamente cada uno de los procedimientos. ¿Te recuerdas bien? Esto fue un acuerdo político entre el movimiento regional que lidero en Apurímac y la base regional de Somos Perú. El movimiento no podía postular directamente. Porque lamentablemente nuestras leyes obligan a los partidos nacionales a absorber en ese caso a un movimiento regional. O sea, en otras palabras, hemos sacrificado el movimiento regional para poder participar. Ellos nos inscribieron para ser militantes, después hemos seguido todo el procedimiento para inscribir nuestras listas, de ahí hemos pasado a las elecciones primarias, hubo elecciones primarias, hemos sido proclamados ganadores de las elecciones primarias con lista única. ¿Cuál es el motivo por el cual y ahora el siguiente paso era la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, y estoy acá ya varios días exigiendo que se nos inscriba. No hay respuesta. Ellos no responden nada, he tenido que remitir. ¿Quién tenía que inscribirlo? ¿Quién tenía Normalmente es el personero legal. Pero ya desde las elecciones, Brian Atencio. Pero ahí es la particularidad, ¿no? Brian Atencio es un joven voluntarioso que no tiene ninguna decisión dentro del partido. ¿Esa es una decisión de Patricia Lee? Definitivamente. Y yo sospecho que viene a colación del acuerdo político que tienen con el gobierno, ¿no? Sabemos que tienen a su ministro ahí y tienen de repente otros ministerios más. Entonces, ¿usted cree que Palacio de Gobierno le ha pedido a Patricia Lee que no lo inscriba para candidato en Apurímac? Es mi sospecha porque no entra otra razón y no hay respuesta de parte de ellos. ¿Ha hablado con ella personalmente? He tratado, he visitado. Ella simplemente no da la cara. Y bueno, ¿Nadie le da la cara? Nadie nos responde. Ahora, porque hay una cuestión objetiva que se tiene que inscribir. ¿Usted ha hecho campaña? ¿Usted de qué manera se ha visto perjudicado? Evidentemente, pero lo que más me genera más preocupación es el compromiso con la gente, ¿no? Porque evidentemente hay una propuesta seria para mostrar que se puede hacer un gobierno regional distinto. Tenemos a gobernadores regionales presos en Apurímac, alcaldes presos, y ahora vamos a tener canon minero, probablemente 1.000 millones por año. Y fue una de las grandes motivaciones para decir, oye, vamos a hacer una propuesta seria, articulada, estructurada y sobre todo que permita mostrar que la izquierda puede ser gobierno, pero gobierno responsable, totalmente distinto, ¿no? Entonces, en esa estrategia vimos la posibilidad de hacer la alianza para consolidar las candidaturas, porque las elecciones regionales, Mávila, se ganan con acuerdos en segunda vuelta, porque no es tan sencillo ganar. Sería pretencioso pensar que puedas ganar solo, pero siendo objetivos es buscar una alianza, y por eso fue el acuerdo con Somos Perú, y ahora nos sorprende que en el último momento, hoy día se vence dentro de una hora. Tengo la sospecha de que pecó de ingenuo. Tengo la sospecha, pero tengo que ir a una pausa también, así que le dejo la reflexión para que usted de pronto reconstruya eso, a ver si en efecto... Vamos a hacer política decente, Mávila. Yo creo que eso es muy importante. Ok, y también para comentar, por supuesto, lo que ha salido el día de hoy en el semanario Gilebran en sus 13, a propósito de la posibilidad de que Vladimir Cerrón expulse a Pedro Castillo, rompa con Pedro Castillo y lo expulse del partido político y de pronto hasta contribuya con la destitución del actual presidente. Regresamos. El excongresista Richard Arce está con nosotros, vamos a comentar con él algunos temas adicionales. El día de hoy se ha publicado en el semanario Gilebran en sus 3 y vamos a poner la portada. Caída de Cerrón, es un amplio reportaje de Eloy Marchán, pero donde se señala que la decadencia robe la figura ayer poderosa del líder de Perú Libre y que su revancha se asomaría expulsando del partido a Pedro Castillo y quizás se abre la posibilidad contribuyendo con sus votos a su destitución. Richard Arce opina al respecto. ¿Cree que será posible este divorcio? Que intuimos, en lo personal, intuyo que hay ahí una distancia entre Perú Libre y el presidente, pero que obedece a los temas de corrupción del último.
Yo creo que no, al contrario, ellos se van a unir cuando de por medio hay intereses, es más que evidente, no les importa el país, no les importa su partido, no les importa el cambio de la Constitución, inclusive lo hemos visto, están más imbuidos, Cerrón con sus denuncias y sus sentencias por corrupción en Junín, y ahora Pedro Castillo con todo lo que está significando estos escándalos de A corrupción. Cerrón no le importa el partido tampoco. Lo ha ido demostrando, o sea, pues, si él quisiera construir un partido, evidentemente fortalecería su organización, ¿no? Pero no, lo que vemos es que está más preocupado, inclusive el tema de financiamiento ilegal está muy asociado, han comprado locales con plata que viene probablemente de esto de los dinámicos del centro, que está asociado a temas de corrupción, ¿no? Ese es el lado de la corrupción de Cerrón, pero tenemos un diagrama porque a propósito de las investigaciones que se le están haciendo al presidente, él sería el líder y así lo ha dicho el fiscal. La tesis fiscal dice el presidente lideraría una organización criminal. Hemos tratado de poner de manera sencilla cómo estaría conformada esta organización criminal. No, ahí está Silva, protagonista absoluto de las noticias, el señor Bruno Pacheco, que sale, es uno de los brazos que sale de Silva y compromete también a Silvia Barrera. Del otro lado sale Samir Villaverde, directamente los sobrinos, ¿no? Y al pie de Silvia Barrera se desprende Karelyn López, quien ahora es colaboradora eficaz. Pero lo que dijo el fiscal es que además hay indicios de que esto se habría extendido no solo transportes y comunicaciones, sino también en vivienda, construcción y en energía y minas. 3 ministerios claves. ¿Por qué, cree usted? Uno, porque manejan un presupuesto muy importante, ¿no? Y el otro tema es la gestión de intereses. En energía y minas están toda la cartera de proyectos, los grandes proyectos mineros, que son los principales, es la principal fuente de ingreso para el erario nacional. Transportes y comunicaciones es el ministerio más rico, inclusive para las licitaciones es lo más sencillo. Hacer mantenimiento de carreteras, saben los constructores que es lo más sencillo, porque tú haces mantenimiento ahora y mañana te cae una lluvia y puedes justificar que tu obra fue hecha en su momento y que lamentablemente fue la naturaleza la que perjudicó el accionar de la obra, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente estamos viendo, inclusive, como había lavallato, ahora son creo que lavachinos, ¿no? Porque ahora son empresas chinas las que están asociadas. Por cierto, hay empresas chinas contra las que la población se está levantando, hay proveedores nacionales a los que hay deudas, incluso en el caso de una de esas empresas de 10 millones de soles que no les pagan. En Apurímac, claro, en Ayacucho, empresas en mi región, chinas que están en la lista que ha entregado Karelyn López a la justicia. Volviendo a su caso, yo le dije, creo que ha sido un poco ingenuo. ¿Siente usted que ha sido una trampa? Mira, más allá, nuestra posición siempre va a ser de hacer política decente. Yo lo tomo deportivamente, porque sé que así no se debe hacer la política, pero hay que... Porque Patricia ayer pudo decirle de saque no. Ah, eso voy, ¿no? Era muy sencillo. O sea, ¿para qué hacemos el acuerdo político? Pero aceptaron la candidatura. y seguimos todo el procedimiento. Lo triste es que ahora Apurímac no va a tener un candidato a la región. Irán solamente algunos provinciales y algunos distritales, ¿no? Pero el problema es mayor. Acá está el trasfondo de una reforma política seria que permita garantizar una verdadera representación de los partidos políticos, y hay que darle fortaleza a los movimientos regionales. Y yo lo tomo de manera positiva, porque frente a un problema siempre tenemos que ver con expectativa que pueden haber grandes oportunidades. Si en este momento termina... Si es verdad que Palacio le ha bajado el dedo a través de su socio Somos Perú, estamos hablando de un pulpo tremendo que se ha instalado en Palacio de Gobierno. No, y qué incómodos somos para el gobierno al ser críticos, ¿no? Pero eso no nos va a milanar, eso no nos va a milanar, al contrario, vamos a seguir con una posición más firme. ¿No? Además, tenemos que luchar contra la corrupción, Ávila. Pero por eso te digo, si hay un problema, veamos las oportunidades que se nos genera. Se cierra una puerta y teníamos el movimiento regional Fuerza Campesina, ahora haremos el Partido Nacional, y ya no será Fuerza Campesina, sino también será Fuerza Campesina y Ciudadana, para poder unir a la población en su conjunto en un proyecto mayor, y por qué no, trabajar para el siguiente proceso electoral, que es la presidencia de la República. Podemos trabajar desde ahora con compromiso serio, porque es momento que la gente de buena voluntad ingrese en política. Esto no nos va a milanar, al contrario. Vamos a defendernos en el campo legal, sí. Eso está claro. O sea, no, el Jurado Nacional de Elecciones acá tiene que amparar nuestro derecho de participación, pero dejémoslo que en el campo legal se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones. Pero nosotros vamos a construir el proyecto político y aspiramos a llegar a la presidencia, justamente para mostrar que la izquierda sí puede ser gobierno, no como lo que estamos viendo con Pedro Castillo rodeado de corrupción. A propósito de Pedro Castillo, fíjense la similitud que encontramos en 2 imágenes, ¿no?
En una de ellas, la imagen que ven ustedes a la derecha, era el mejor momento de la relación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. ¿No? Cerrón sonreía, le daba la mano, pero miren la cara del presidente Castillo. Esa sonrisa casi de arrobo, de admiración, ¿no? Curiosamente, cuando se encuentra el presidente en la Cumbre de las Américas con el presidente norteamericano Joe Biden, fíjense ustedes, le da la mano también, creo que hasta en la ropa era la misma, salvo la camisa, cambió de color, pero miren la cara del presidente, la sonrisa, era embelesado el presidente, ¿no? Extraño, ¿no? Se embeleza frente a Cerrón y se embeleza frente a lo que para Cerrón es el máximo símbolo del imperialismo yanqui, del neoliberalismo. Embelesado el presidente, curiosas imágenes. ¿Quién es Pedro Castillo? Y esa es la gran pregunta que hasta ahora no podemos responder los peruanos. ¿Quién es? ¿El que le da la mano a Cerrón? ¿El que le da la mano a Biden? En fin, está Richard Arce todavía con nosotros. El que despacha en Zarratea, yo creo que es el presidente, porque él ha entrado con un discurso jugando con la esperanza de millones de peruanos que veían con mucha expectativa este gobierno y miren que estamos llegando, ¿no? Tenemos la nota también, no sé si Switcher podríamos ponerla, la nota de el archivamiento de la acusación contra Manuel Merino por el caso de las protestas que finalmente lo sacaron del gobierno y por las muertes de Inti y Ryan. César Gallegos tiene la nota. Vamos a tener que alejarnos un poco para que el humo no nos alcanza, pero... El 14 de noviembre del 2020, Inti Sotelo y Brian Pintado perdieron la vida durante una serie de protestas en contra del gobierno de Manuel Merino. Incluso varios manifestantes aseguraron que la policía utilizó perdigones de plomo y que estos fueron directos al cuerpo, lo que provocó que además 78 personas terminaran lesionadas. El gas lacrimógeno que en este momento se levanta en la avenida Nicolás de Piérola. La fiscal de la Nación de ese entonces, Zoraida Ábalos, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, su ex primer ministro Antero Flores Araoz y su ex ministro del Interior Gastón Rodríguez, acusándolos por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves. 1 año y 7 meses después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso votó a favor de archivar esta denuncia al aprobar el informe del congresista de Avanza País, Alejandro Cabero. La votación fue reñida, 7 votaron en contra, 1 en abstención y 7 parlamentarios votaron a favor. Este hecho obligó a que Rocío Torres, en su condición de presidenta de la subcomisión, usara su voto dirimente, lo que inclinó la balanza por el archivo del informe. Esta decisión ahora deberá ser debatida nuevamente en la subcomisión debido a un pedido de reconsideración planteado por el congresista de Cambio Democrático Edgar Raimundo. De votar nuevamente a favor del archivo, pasará a la Comisión Permanente del Congreso. En la comisión permanente podría algún congresista plantear alguna cuestión previa o cuestionar este informe y solicitar que se remita nuevamente a una nueva evaluación a la subcomisión de acusaciones. Esto va a depender siempre de los votos. Si en la comisión permanente se adopta la misma decisión, el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los 3 acusados. La investigación fiscal continúa su curso, ¿es así? Sí, continúa con relación a los funcionarios o con relación a las personas que no tienen la prerrogativa de antejuicio. El antejuicio solamente es para altos funcionarios. En este caso, para el señor Merino, porque fue 5 días presidente, y en el caso de las otras personas, porque tenían el cargo de ministros.
La decisión es más que controversial, y es que muchos critican las conclusiones del informe del congresista Alejandro Cabero, presentado el pasado 9 de junio. Una de ellas es que Inti Sotelo y Brian Pintado murieron producto de las heridas causadas por perdigones de plomo, según los certificados de defunción y necropsia. Sin embargo, acotó el parlamentario que no existe evidencia clara de que la policía usó estas municiones durante las protestas, por lo que deduce que los imputados no tienen responsabilidad. El congresista de Avanza País también señala en su informe final que no existe evidencia de que haya habido una orden directa de parte de Manuel Merino, Antero Flores Araos o Gastón Rodríguez hacia la policía para hacer un uso excesivo de la fuerza. Bien, le agradecemos su presencia en los estudios al excongresista Richard Arce. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, Mávila, esto solamente es vamos a volver a comenzar, o sea, esto no termina acá, al contrario, hay que hacer política decente, nuestro país lo necesita. De acuerdo. No, gracias. Nosotros tenemos que ir a la